y tuvieron una discusión no pequeña con aquellos que habían venido de Judea, porque estos enseñaban a los gentiles que debían de judaizar, circuncidándose y guardando la ley de Moisés. Así que la gran pregunta es, ¿puedes ser judío y judaizante? ¿Puedes creer en Jesús y a la vez no judaizar? Así que esta pregunta tan complicada la vamos a intentar responder de forma sencilla. Lo primero que definir es qué es judío. Judío es una persona que ha nacido bajo el pacto de Abraham, Isaac y Jacob y por lo tanto pertenece al pueblo o la etnia judía porque ha sido circuncidado y vive de acuerdo a sus ritos y costumbres. En la Biblia Dios le dio una señal del pacto a Abraham que era la circuncisión. Y esa era la razón por la cual mucha gente en los tiempos de Jesús, hace 2000 años, que era simpatizante del judaísmo, por cuanto la ética que demostraba en los 10 mandamientos era muy atractiva para la época, no se convertían al judaísmo. Pero aquí hay un problema. El problema son aquellos que son gentiles que se convirtieron a la fe en Jesús y creyeron en Él, los cuales no estaban circuncisos. Así que los cristianos que estaban en Judea empezaron a tener una discusión, ¿qué hacer con ellos? En el capítulo 15 del libro de los Hechos vemos cómo Pablo y Bernabé, los dos judíos, los dos circuncidados, se opusieron a esa enseñanza que intentaba echar una carga sobre aquellos que no eran de ese origen cultural ni étnico. En el versículo 15:1 dice que tenían que cumplir con el rito o la costumbre que nos enseñó Moisés, que era la circuncisión. Cuando Pedro interviene, después de haber tenido esa discusión con aquellos que eran líderes en la iglesia, él habla en ese capítulo 15 cómo él recibió una visión en el cual Dios le decía que lo que él había purificado no lo llamase impuro. Aún más, en el versículo 10 nos dice cómo el Espíritu Santo se derramó sobre ellos cuando creyeron en Jesús. Así que el gran argumento en contra de que un gentil judaice es que el Espíritu Santo se te va a derramar en la vida sin necesidad de guardar ningún tipo de rito o costumbre que venga derivada de ser miembro del pueblo judío. La gran pregunta era ¿qué es necesario para ser salvo? Era lo cual querían introducir estos judaizantes o estos judíos que querían imponer la cultura judía a los gentiles. Tú necesitas a Jesús, pero no es suficiente. Necesitas también el guardar estos ritos. Que no te engañen, tal cosa no es cierta. Para conocer a Dios, lo único que necesitas es creer que hay perdón por medio de la muerte expiatoria de Jesús. En el versículo 11 dice algo muy interesante Pedro y dice que ¿por qué tentáis a Dios? Es decir, ¿por qué ponéis a prueba a Dios queriendo poner sobre la cerviz de los discípulos gentiles este yugo que nosotros fuimos incapaces de llevar? Precisamente lo que nos muestra la ley ceremonial, no la ley moral, es la incapacidad del ser humano de poder agradar a Dios por medio de tus obras. Es imposible. Tú no te vas a acercar a Dios ni por estar circuncidado, por guardar el sábado, por no comer cerdo, ni ninguna de esas cosas. Al revés, lo que te van a mostrar es tu incapacidad de poder guardarlas de forma completa. Porque como dice Romanos 3:20, por el conocimiento de la ley es también
el conocimiento del pecado. Así que es imposible ser justificado delante de Dios por ninguna obra religiosa que tú hagas, sea en el contexto del judaísmo, el contexto del catolicismo o de cualquier grupo religioso. Ellos te van a enseñar que, vale, cree en Jesús, pero aparte es necesario, es obligatorio guardar todas estas obras. Y no es verdad. Lo que dicen aquí en Romanos 15 es que antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos. La gracia del Señor. Esta es la palabra más importante, lo que te hace verdaderamente un discípulo de Jesús, seas de origen judío o seas de origen gentil. Creer que por la gracia vas a ser salvos y no por la obra, no por la pertenencia a ninguna iglesia o ideología, ni por ninguna buena obra, por muy buenas que sean, sino solamente por la fe en Jesús. Esa es la que te hace salvo, la que te hace completo, la que te hace puro delante de Dios. Así que la respuesta es: no puedes ser justo delante de Dios por medio del judaísmo. El judaísmo es la expresión religiosa de una cultura, por mucho que esté basada en la revelación de la Biblia. Pero el mismo Pablo en Romanos nos dice que los que creemos y obedecemos a Dios como Abraham, somos de la fe en Abraham, de la fe de Abraham e hijos de Abraham. Por tanto, hay unos hijos de Abraham, hay unos hijos de la fe de Abraham y hay unos hijos de la fe en el judaísmo o en los ritos y costumbres del judaísmo que no hacen salvo. Así que si tú quieres ser salvo, cree en Jesús, cree en su gracia y sobre todo vive en el Espíritu, porque esta es la gran necesidad que tenemos los creyentes, andar y vivir en el Espíritu de Dios. Ha hablado el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Cristo Centro en Getafe, Madrid, España.